Nosotros estamos monitorizando los homicidios semanalmente y como en la semana, pues, el último día que se presenta información es los viernes, entonces tenemos información que se recaba desde el viernes, o sea, los que van a suceder hoy, hasta el jueves siguiente. Entonces, el fenómeno de monitorizar tiene como propósito evaluar lo último que sucede, ¿sí? Y lo último que tenemos es que esta semana previa se registraron 532 homicidios. Son esos últimos 3 puntos que están en color verde que nos indican que hay un descenso significativo en el número de homicidios en las últimas 3 semanas, en contraste con los valores que se registraron las 6 semanas previas. Esto significa un avance importante y es algo inusual. Si ustedes ven toda la gráfica, van a ver que previo a estas 3 advertencias positivas, hubo solamente 2 advertencias aisladas, ¿sí? Una ya por marzo, otra en diciembre, y una alerta positiva por ahí en octubre del 19. Entonces, esto que estamos viendo es algo realmente inusual. Debe ser explicado, pudiera ser el tema este del encierro en el que estamos, pero pudiera haber otras cosas. Es un tema que ofrece la posibilidad de un avance en este tema en la medida en que se explique bien por qué pasó esto y se tomen decisiones adecuadas. Pasamos entonces, esto ahí lo dejamos, es muy buena noticia. Pasamos al tema político. ¿Sí? El día de ayer se presentó una encuesta de una compañía que creo se llama Encol, dirigida por una compañera que es politóloga, y los resultados que presentaron fue una caída drástica en la aprobación al presidente López Obrador de más de 23 puntos o por ahí de 23 puntos con respecto al trimestre anterior. Nosotros no registramos eso. Nos llama mucho la atención que haya cada vez más encuestas que están presentando la idea de que el presidente está deteriorado, ¿sí? Y lo curioso es que para muchos sectores es lógico, sería lógico que se desgastara. Lo que resulta ilógico es que no se desgaste, pues, pero es un tema, pues, es todo un reto en el ámbito del análisis político. Veamos, pues, qué es lo que tenemos nosotros. Miren, estos son los temas que los mexicanos tienen en mente, ¿sí? Podemos observar cómo el coronavirus está ahí presente, 62%, pero a diferencia de las ocasiones anteriores, ahora hay más temas que la gente está teniendo y aquí sí se aprecia una situación donde el presidente y el gobierno está perdiendo algo de terreno, porque el siguiente tema son las mentiras del gobierno. O sea, la condición de Hugo López-Gatell se está complicando. Los artículos que han estado publicándose tanto en México como últimamente en el extranjero han estado cuestionando severamente la credibilidad de los datos que presentan. El siguiente tema son los muertos por el COVID, que de algún modo está asociado a eso, los apoyos con alimentos. Dice que vamos para arriba con el coronavirus. Esto es terrible porque están hablando de que ya vamos de salida y aquí la gente está teniendo en mente que la cosa está en sentido opuesto. La cuarentena, la delincuencia, ya el tema del empleo, que no hay empleos, el mal gobierno y que ya van a empezar las actividades y los que robaron al país. Bueno, esos son los temas y esto sí habla de que eventualmente pudiera esto impactarle en la aprobación del presidente, pero lo que tenemos es que el presidente sigue en una condición de estabilidad impresionante. El valor último que registramos, esto lo medimos apenas ayer, sí, es este último dato de 61.7%, o sea, prácticamente en la línea central, al igual que los datos anteriores. Hay una estabilidad que da desde abril 28, ¿sí? Y esto, pues, contrasta mucho con los resultados que hemos estado observando de estas encuestas y valdrá la pena ver qué está pasando ahí. Y ahorita lo analizamos, ¿sí? Vemos la siguiente.
Eh, la desaprobación se ve también estable, pero muy pegada a la parte inferior. Si ustedes observan, este último dato prácticamente está sobre la línea de advertencia positiva. La siguiente, nos vamos a ir rápido, hija. Sí, la siguiente. Ahí está el resultado de encuesta, sí, que es bastante confiable dado la estabilidad que tenemos en el monitoreo. 62.5 es la aprobación que tenemos con un 24% que lo desaprueba. La siguiente. Ese es el tracking. La siguiente. La calificación promedio está en la línea central, en una recuperación, sí. Es una situación, a final de cuentas, de estabilidad. La siguiente. El porcentaje de calificaciones bajas también es estable, acercándose este último punto a la línea de advertencia positiva. La siguiente. El porcentaje de calificaciones altas, o sea, de 8 a 10, pues también se ve muy estable. La siguiente. En resumen, la calificación que tiene el presidente es 7.1, con un 62% de calificaciones altas y un 24% de calificaciones bajas. Déjenme recordar una cosa con respecto a estos valores de 20, 24, 20. En la época de Peña Nieto había un grupo que invariablemente veía mal lo que hacía el presidente o lo que se hacía en presidencia. Y el número eran los más fuertemente seguidores de López Obrador. Y era 20%. Y ese 20% ya a la hora de la elección, pues se hizo más grande y se logró el triunfo. ¿Qué tan más grande fue? Bueno, ya lo hemos visto. En términos de la población fue 33%, o sea, 10% más. Entonces, esta situación sí debe ser preocupante para el gobierno, tener un grupo así que está ya radicalizado, ya muy claramente en contra, es grave. Vemos la siguiente. Ese es el tracking de la calificación. La siguiente. La siguiente. Miren, ¿tiene algún familiar fiebre y tos seca? Lo que estamos viendo aquí es que ya se formó una serie por debajo del promedio, ¿sí? Estamos aquí viendo un dato que puede tener alguna relación con el número de contagios. Es claro, pues, que estos dos son los signos, los dos de los síntomas, entre varios que hay, de que una persona pudiera estar en una situación de contagio. Aquí estuvimos durante un tiempo en un nivel medio de 1.7, pero estos últimos 5 puntos están por debajo. Si pudiera esto significar que hay algún avance, sí, que según los cálculos que tienen en el gobierno, pudiera reflejarse ya en estos días que siguen. Ojalá que sea así. En caso de que fuera de ese modo, pues estos datos estarían siendo consistentes con esa idea. La siguiente, bueno, es la misma, nomás que al revés. La siguiente, el porcentaje de 0.7, sí, casi la mitad de lo que teníamos al principio. La siguiente, ¿qué tan difícil sería para usted no salir de su casa durante 2 semanas? Bueno, vemos también aquí que ahora se están yendo los valores hacia arriba de la línea central. Esto es una serie también, aunque el valor central apenas está bajito, sí. Es una serie también, o sea, se está subiendo el nivel, pues, de las personas que piensan que es difícil, muy difícil. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Ok. En general tenemos que para el 22% es muy difícil, para el 29% es difícil, o sea, estamos hablando de 30, 50, 51% más o menos de gente que tiene dificultades grandes para permanecer en casa. La siguiente. La siguiente. El efecto de la pandemia en el tema de salud se ha mantenido muy estable, ¿sí? 33.8% más o menos piensan que en eso les va a afectar más. La siguiente. En el tema económico también es muy estable, ¿sí?
pero un valor mucho más alto, arriba del 55%. La siguiente. En las relaciones afectivas tuvimos una serie arriba, así como se está complicando la situación, se complicó pues la situación. Y esto tiene que ver con los temas que estamos escuchando de maltrato en las familias, de las llamadas al 911, sí que el presidente ha descalificado, etcétera. Pero sí hay un problema ahí claramente presente. La siguiente. Y bueno, este es el resumen. Si 30% siente que el daño mayor que va a recibir está en la salud, el 55% en la economía, el 5.8% en relaciones afectivas. La siguiente. Bueno, esto es el tema de suscripciones, pero teníamos otros datos, ¿sí? Paula. Teníamos otros datos que queríamos mostrar. ¿Los tienes ahí? Esta semana incluimos nuevas preguntas, ¿sí? Y es interesante porque ya algunos ya lo están manejando. Dice, el año 2022 los mexicanos deberemos decidir si AMLO debe continuar como presidente o no. En su opinión, ¿debe AMLO seguir como presidente o debe renunciar? El 51.1% es de la opinión de que debe seguir, pero 22%, otra vez ese número, sí, alrededor de 20%, 22% ya está pensando en este momento que debe renunciar. El 17.5% no sabe, ¿sí? Y el 9.4% no contestó. Muy probablemente los que dicen que no saben, realmente no saben, ¿sí? Y es gente que está al margen de la política. Pero este 9.4% que no contesta, pudiera estar más hacia los que piensan que debe renunciar. Pues son especulaciones mías, sí, pero bueno, en base pues a alguna experiencia que tenemos. El hecho es pues que me parece que está muy por debajo de lo que yo hubiera esperado en este sentido. Sí, esto para mi gusto habla de que sí está mucha gente ya considerando seriamente aprovechar la oportunidad para retirar el mandato a López Obrador. La siguiente. El presidente se fue en contra de los médicos y yo, desde un principio, porque ya habíamos hecho evaluaciones previas calificando sectores sociales, pensé que era un error porque el sector médico es uno de los sectores más respetados y más queridos por los mexicanos. Entonces preguntamos qué calificación le da a diferentes sectores ante el problema de la pandemia. El personal médico tiene una calificación de 9.3, el gobierno federal 6.9, los empresarios 6.1, no están ordenados, sí. Luego los medios de comunicación 7.2 y el pueblo de México 7.2. Es interesante cómo el pueblo de México se evalúa a sí mismo, esta es una autoevaluación en el caso de ellos, sí, con 7.2. A lo mejor es una evaluación indulgente, sí. Pero esa misma calificación se la dan a los medios de comunicación. Y resulta que los que están más mal evaluados son los empresarios y el gobierno federal. Esta es la última, ¿verdad? No, tenemos otra más, ¿verdad? Bueno, aquí está la misma, en la tablita, sí, la siguiente. Ok, ahí quedamos. Entonces, compañeros, eso es lo que tenemos. Una situación curiosa, sí, no encontramos un deterioro todavía del presidente, aunque sí hay signos que pudieran ser preocupantes para ellos. Y bueno, esto se da en medio de un contexto donde tenemos, así rápidamente lo voy a decir para que ya ustedes empiecen a emitir opinión, en un contexto en el que tenemos la militarización del gobierno, sí, el manejo en redes sobre el contraste entre la idea original que tenía López Obrador y lo que finalmente está haciendo, el desempleo que ya se está mostrando de manera importante, el retiro de fondos de las Afores récord, sí, correspondiente a la etapa previa a la crisis de la pandemia, o sea, como consecuencia de la situación del decrecimiento del país. Ahora se espera que con los problemas estos se incremente todavía más esa situación. El tema de la descalificación del presidente a
las quejas de las mujeres de que están siendo agredidas. Ese es otro tema. ¿Cuáles son los otros temas que habíamos comentado? Bueno, la ley Bonilla, que es descartada por unanimidad, sí, con una frase terrible del presidente de la Suprema Corte de Justicia de que fue un fraude a la Constitución, que indicaría o sugeriría que debería de haber consecuencias para quienes lo perpetraron. Y entonces, bueno, tenemos una gama de cosas. No me quiero extender más, yo los dejo mejor a ustedes que vayan presentando las opiniones con respecto a los temas que para ustedes sean los más importantes.